Andrea Tombari es investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, está participando, bueno, muy activamente de este desarrollo, este proyecto de Aquaponia, está en Viedma. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Un Andrea, gusto. recordando viejos tiempos de la Antártida recién con la otra nota o no? Sí, hace exactamente 11 años estaba arriba del buque deseado festejando el Día de la Antártida. Qué linda experiencia allá, ¿no? Bellísima, bellísima. Te debe marcar para toda la vida un Y trabajo en ese lugar. es el sueño del biólogo, creo yo, de todo biólogo poder pisar la Antártida. Yo tuve la suerte de estar casi siempre embarcada, que fue una maravilla, y íbamos a las bases, pero principalmente embarcada. Claro. Andrea, esta posibilidad de criar peces ornamentales, truchas, carpas, que enriquezcan el agua y esa agua poder transformarla en crecimiento de plantas. Ese es más o menos en forma sintética el proyecto que están desarrollando allí, ¿verdad? Así es, y muchas veces se lo confunde con la hidroponía. ¿Sí? La diferencia con la hidroponía es que en la hidroponía no hay peces, hay sustancias químicas que se combinan y se agregan al agua en una proporción determinada para que crezcan las plantas. En este caso es mucho más natural, se lo ofrecen los peces. Los desechos de los peces pasan por determinados filtros que hacen que los desechos que pueden llegar a ser tóxicos se transforman en nitrógeno aprovechable por las plantas a su vez brindan un espacio donde se pueden asociar las bacterias que van a ser parte de ese trabajo y entonces las plantas hacen como un filtrado extra y el agua cuando regresa, logramos que regrese a determinada altura, cosa que al impactar sobre la superficie del estanque oxigena el agua. Pero a partir de ahí hemos hecho varios híbridos. Eh, en el INTA estuvimos en varios lugares, estuvimos en la línea sur, en Jacobasi, en escuelas, formando en escuelas, estuvimos en Carmen de Patagones, empezamos en la escuela, bueno, estuvimos en la escuela Pegasini, estuvimos en la escuela EFA con un montón de proyectos de difusión y ahora tenemos la posibilidad de trabajar más en investigación como para, de hecho en este momento uno de los becarios está analizando después de un ensayo que ha hecho los nutrientes que se han formado a lo largo del tiempo que él estuvo haciendo su proyecto en el INTA. Andrea, por ejemplo, la cría de uno de los peces que ha invadido nuestra zona, la carpa, puede generar un sistema circular, digamos, donde se cría carpa que puede ser comestible, que se enriquezca esa agua, que se pueda desarrollar una especie de huerta con hidroponía. ¿Esto es posible? Sí, también con alumnos hicimos un ensayo como un híbrido de acuaponia, ya que aportan tantos nutrientes los peces, lo que teníamos era, muchas veces nosotros pensamos en que en una ciudad tenemos acceso al agua, tenemos acceso a la electricidad, pero la realidad no es la misma para todos. Entonces pensamos en qué pasa en lugares donde estos sistemas no tienen tanto acceso a la electricidad, son parajes aislados. Entonces, el ensayo que hicimos fue con un estanque, poner 3 carpas y entonces diariamente regábamos un bancal, ¿sí? Una porción de tierra con un huerto, habíamos sembrado de la misma forma, o sea, de manera simétrica, mismas especies, uno de los lados se regaba por el agua de las carpas y el mismo volumen que se le quitaba a las carpas después se les reponía con agua de río, porque el agua que nos llega al INTA es solamente agua de río, no tenemos agua potable, y el otro bancal directamente con agua de río, ¿sí? Siempre mismos volúmenes, a la misma hora, todo igual. La única diferencia es que una de las aguas provenía de donde estaban las carpas y la otra no. Las diferencias fueron muy, muy grandes en cuanto al tamaño de las plantas, en cuanto a la sanidad de las plantas y principalmente, bueno, al crecimiento. Y las otras, pobres, casi no pudimos cosechar nada, porque el agua
es realmente pobre, ¿sí? Andrea, ¿en qué lugar se hizo esta experiencia? Esta se hizo en el centro experimental en el INTA Valle Inferior de Viedma. Ajá. Ahí hicimos la experiencia y actualmente nos han cedido el invernadero para que yo tengo un becario doctoral que estoy dirigiendo junto a otra doctora de Buenos Aires y entonces, bueno, la idea es que él pueda hacer los ensayos ya con un cálculo mucho más fino de qué es lo que está sucediendo a nivel químico con los nutrientes. Pero todo esto en este momento se está desarrollando exclusivamente en el INTA. Es decir, que al menos en esta experiencia, que después habrá que analizar en otra escala, ya en principio el agua enriquecida por la cría de carpas puede desarrollar en mayor medida un cultivo de huerta, por ejemplo. Ya esto lo han visto ustedes. Sí, sí, exactamente. Bueno, acá en zona de chacras hay montones de estanques que podrían utilizarse para riego y bueno, lo único que tendrían que hacer es colocar un par de capas, no muchas, porque no son muy exigentes en cuanto a la calidad de agua. Poner un número bajo, pero es suficiente para aportar nutrientes. Y el tema del gasto de comida para peces se transforma en algo prácticamente gratis, porque comen los desechos de los huertos, o sea, uno le da caracoles, comen caracoles, lombrices, babosas, alimento para gato, granos, desechos de vegetales, entonces no tendría ni siquiera, de alguna forma también está reciclando, ¿sí? Porque pasan a ser alimento y en lugar de ser una plaga para el huerto. Vos sabés, Andrea, que la incorporación o la llegada de este pez, de la carpa, a nuestros ríos ha significado que haya casi desaparecido otra especie como la trucha, que también ustedes han estudiado en estas experiencias de acuaponía. Sí, pero bueno, acá nosotros tenemos como algunos enfrentamientos con la gente que es amante de la trucha, porque la trucha Claro, es tan exótica y tan invasora como la carpa. Lo que pasa es que una está bien vista y la otra no. claro. Nosotros hicimos algunos pequeños ensayos, siempre en recintos que estén completamente aislados de cuerpos naturales, tanto la carpa como las truchas. Quien está trabajando muy bien en trucha acá en la zona es Víctor Fernández en San Antonio Oeste, que depende del CIMAS. Y con él bueno, trabajamos mucho en equipo y también, ahora se me fue el nombre, también es Fernández, Bariloche. En Bariloche es mucho más común ver pisciculturas de truchas, pero no es tan Claro. común acá en esta zona y principalmente tiene que ver por las temperaturas. Es muy difícil en estos veranos, sobre todo estos veranos tuvimos 42 grados, mantener temperaturas bajas, sobre todo cuando uno se alimenta con agua de río que ya viene con una temperatura alta, con un nivel, con un pH bastante alto y eso dificulta. Entonces hay muchos trabajos extras que tenemos que hacer a diferencia si tuviéramos agua corriente. Andrea, vamos a volver a Viedma a hablar contigo porque hay varios temas. Hablar de el bagre que a vos te gusta tanto y que también tiene mala prensa como la carpa, ¿o no? Exacto. El bagre, en realidad, el bagre marino, ingresa al Río Negro, ingresa a los ríos en general en la época reproductiva. Acá lo vamos a ver entre octubre, noviembre, hasta marzo y principios de abril. También hay una becaria que estamos dirigiendo, que está trabajando en todo lo que es el bagre de distribución patagónica. El bagre en sí se sabe que viene desde el norte de Brasil, migrando. No sabemos si son todas las mismas poblaciones. Sí, en trabajo en conjunto con un investigador de Buenos Aires, determinamos que la población que está acá en Río Negro es diferente a la que está hacia el norte, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a empezar a tener más resultados de Chubut y la idea es el año que viene, presupuesto mediante, llegar hasta Santa Cruz porque se supone que llega hasta el sur de Chile. Ya hablaremos de eso, Con Andrea gusto. Tombari. Te Sí, agradezco muchísimo que nos hayas recibido en Viedma, que además también podamos compartir esta charla en el Día de la Antártida, un espacio en tu vida que ha sido tan importante para vos como persona y exactamente. para vos como científica. Un abrazo grande, gracias. Muchas gracias, Sergio. Saludos.